¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy Alejandro Lara y trabajo en el Instituto de Geofísica de aquí de la UNAM. Entonces les voy a hablar un poco, no del eclipse en sí, sino, bueno, muy poquito del eclipse, pero lo que no vamos a ver, lo que está detrás, que sabemos del Sol y no vamos a ver durante el eclipse, pero está ahí y yo creo que es muy interesante que sepamos, toda la gente sepa qué está pasando ahí en el Sol, ¿no? Entonces, la idea es esa, es aprovechar el eclipse, que vamos a ver un poco del eclipse, no sé si hay una pantalla. Después un poco de lo que es un eclipse ya artificial y finalmente vamos a ver así muy rápido, ¿no? muy por encima la atmósfera del Sol y lo que está pasando abajo de la atmósfera, ¿no? que creo que eso es lo que poco se conoce del Sol. Y finalmente, bueno, les voy a contar así muy rápido de un experimento que debemos hacer con el eclipse aquí en Geofísica. Bueno, ¿qué es un eclipse? Pues ustedes ya lo saben, pues es simplemente la sombra de la Luna en la Tierra, ¿no? Y digamos, yo creo que esto lo van a ver con detalle con Julieta, pero nada más para introducir un poco aquí el tema. Tenemos tres planos. Un plano, el plano de rotación de la Tierra, ¿sí? Que es este. Tenemos el plano de traslación de la Tierra, que es este. Y tenemos, el de rotación de la Tierra es perpendicular a este. Tengo una perspectiva más de aquí. Y el plano de traslación de la Luna. Entonces, cuando esos tres planos, un eclipse sucede, o sea, lo vemos, porque siempre hay eclipses, ¿no? Pero lo vemos cuando esos tres planos se juntan, ¿no? O sea, cuando los tres planos están paralelos, es cuando vemos nosotros el eclipse. Eso es lo especial de este eclipse, o sea, no de un eclipse que vemos, ¿no? Porque normalmente la sombra de la Luna pues cae fuera de la Tierra, ¿no? Si no están alineados los planos. Eso es lo importante aquí, ¿no? de esto de los eclipses. Y bueno, pues es lo que vamos a ver, pero les digo, esto lo van a ver con calma, con Julieta en la siguiente plática. En la Ciudad de México vamos a ver algo muy aproximado a lo que estaba ahí, a esto, ¿no? Es el 25, pero solo con filtros. O sea, si queremos ver un oscurecimiento no vamos a ver nada prácticamente, ¿no? O sea, es como si pasara una nube o tal vez ni eso. El Sol es tan brillante que aunque cubramos la mitad sigue su brillo prácticamente igual. De hecho, cuando cubrimos el 90% todavía tenemos mucha luz. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y esta es una predicción de cómo va a estar, es exactamente esto es lo que se va a ver en algún lugar donde sea total el eclipse, ¿no? Ya es una predicción y se va a ver algo muy similar a esto. Bueno, ¿qué veremos durante el eclipse? Pues vamos a ver la parte baja de la atmósfera del Sol, esta partecita roja. Esta es la cromosfera o esfera de color, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver, un rojo muy intenso. De hecho, aquí afuera, ya en los telescopios, vamos a tener dos telescopios con un filtro en una línea del hidrógeno que solo ven este colorcito rojo, está dado por una línea de emisión del hidrógeno y lo vamos a poder ver allá afuera. Después vienen ya los pétalos, ¿no? Los pétalos son estas, pues sí, son como pétalos, y lo ven ustedes, muy diluidos, muy bonitos, un espectáculo muy bonito. Es la corona del Sol, así se llama, ¿no? Es obvio el nombre, por qué le pusieron corona, ¿no? Bueno, esto es lo que vemos, y si no tuviéramos otra forma de estudiar el Sol, tendríamos que esperar cientos de años
para tener fotos como esta. Esta fue tomada bueno, en realidad son muchas fotos superpuestas, pero fueron tomadas en 91, en el eclipse del 91, aquí en México, y tenemos mucho detalle de la corona. Afortunadamente ya podemos hacer eclipses artificiales, es decir, a un telescopio no es nada fácil por la cantidad de luz que viene del sol. A un telescopio le tapamos la parte central de donde viene la mayor parte de la luz y vemos la corona del sol. Podemos hacer un eclipse artificial. Este es un telescopio en Hawái. O sea, tiene que ser también un lugar muy especial, no en cualquier lugar se puede hacer esto, pero también se puede hacer desde el espacio. Es un poco más fácil, nos quitamos la atmósfera, todo el ruido que nos mete la atmósfera, y este ya es un eclipse artificial en el espacio, ¿no? Entonces el sol está por aquí. Esto fue del día de ayer, de hecho es hoy muy temprano en tiempo universal. Entonces es muy probablemente lo que vamos a ver. También el anterior es el del día de ayer, pero no se ve tan claro, ¿no? Pero finalmente, si se fijan aquí, tenemos un poco brillante en ciertas partes, es lo que vamos a ver durante el eclipse total. Podemos ver un poco más lejos del Sol. Aquí en esta parte está el Sol y esto ya es el medio interplanetario, ¿sí? Entonces son tan importantes los eclipses que se han gastado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero para hacer este tipo de instrumentos que generan eclipses todo el tiempo. O sea, estamos viendo todo el tiempo lo que pasa, estamos monitoreando todo el tiempo lo que pasa en la corona solar, ¿no? Es muy importante. Digamos, esto lo sabemos por los eclipses, ¿no? Ok, esos son los eclipses artificiales, hasta ahí va todo de los eclipses. Y ahora lo que quiero ya es hablar un poco del Sol, ¿no? De cómo está constituido. Esta va a ser la fotosfera. Todas estas imágenes son del día de ayer, entonces es muy probable que el Sol rota desde acá hacia acá. Entonces hoy aquí en los telescopios vamos a ver este grupo de manchas un poco corrido, ¿sí? Y aquí, si se fijan, hay otro grupo de manchas que también va a rotar un poco y se va a presentar mejor. Entonces vamos a tener un espectáculo bonito afuera en los telescopios. Pero bueno, ¿qué son las manchas? Este es un acercamiento de este grupo de manchas. Aquí se puede ver ya la superficie del Sol. Aquí está un poco fuera de foco porque es un acercamiento a esta mancha. Y pueden ver esa estructura, si la ven, esa estructura como pixeleada, una cosa así, blanco y negro, blanco y negro. Esto es muy parecido a material en ebullición, es decir, el calor que se genera dentro del Sol está saliendo en forma de convección, como el agua hirviendo, muy parecido al agua hirviendo. Entonces estas celditas que se ven aquí, las pequeñas, es material. Si lo vemos con más amplificación, vemos cómo sube el material en la parte blanca y baja material frío, o sea, sube material caliente en la parte blanca, se enfría y baja en la parte más oscura de cada una de estas celditas, ¿no? Se llaman celdas de convección porque tenemos ahí prácticamente es como agua hirviendo, ¿no? Más o menos es la idea. Pero las manchas, ¿qué son las manchas? Bueno, tenemos campos magnéticos y a partir de ahorita les voy a hablar de campos magnéticos, así van a salir cansados de escuchar de campos magnéticos, pero eso es lo que le da vida al Sol, es lo que le da estructura, es lo que le da movimiento, ¿no? Si no hablamos de campos magnéticos, bueno, pues está bonito, pero está aburrido, ¿no? No hace nada, ya sabemos muy bien qué pasa adentro, hay reacciones nucleares que generan energía muy adentro en el Sol y esa energía llega a la superficie y se radia. Eso, digamos, que sería un Sol sin campo magnético, una estrella sin campo magnético. Pero el campo magnético es el que hace este tipo de estructuras. Aquí hay un campo muy intenso, tan intenso que no deja que el material circule, incluso estas celdas convectivas no pueden entrar aquí a esta parte donde el campo está tan intenso. Y
y como no puede entrar material caliente, empieza a enfriarse, ¿no? Empieza a enfriarse. Entonces lo que vemos realmente como oscuro es un material que está un poco más frío, unos 1000, 2000 grados más frío que sus alrededores. Entonces para nosotros nos parece una mancha oscura, pero realmente si lo vemos solo ahí, sigue siendo muy brillante, ¿sí? Pero el contraste lo hace ver oscuro. Bueno, esta es la atmósfera, es la piel del Sol, digamos, es lo que vemos cotidianamente al atardecer o ahora en los telescopios. Esa es la superficie del Sol y es una frontera pues física muy, muy difícil de pasar. Es decir, hacia adentro no pasa nada. Digamos que nosotros quisiéramos decir, quiero ver qué hay allá adentro y pongo un radar, ¿no? Y veo hasta dónde llega. No, ahí se detiene, cualquier radiación electromagnética se queda ahí. Y lo mismo de adentro hacia afuera. Si aquí adentro, de casualidad, no es el caso, pero los rayos gamma que se generan en las reacciones nucleares quisieran salir de esta superficie, no pasarían, se quedan ahí, ¿no? Es un cuerpo, es una superficie que absorbe todo lo que le llega y solo radia en el visible, ¿no? Eso se llama un cuerpo negro. Entonces, esa es la piel, así, no nos deja ver nada hacia el interior del Sol. ¿Qué sigue? Es lo que les había dicho, el anillo rojo que se ve cuando se cubre esto con la luna, en un eclipse, se ve un anillo rojo. Entonces, es esta parte, es la cromosfera. Es lo que estamos viendo sobre todo, esta no es hidrógeno, pero sobre todo estamos viendo líneas de hidrógeno y helio que están frías, ¿no? La temperatura al centro del Sol es de unos 15 millones de grados y va bajando conforme uno se aleja del centro, ¿no? Como es normal, y ya aquí en la fotosfera son 5700 grados. Aquí llega a bajar un poquito más arriba, llega a bajar a 4000 grados, entonces ya tenemos elementos que están radiando a esta temperatura, como el hidrógeno, ya recuperó sus electrones, o el helio, ya recuperó sus electrones, cuando está muy caliente los pierde, y cuando se enfría los recupera. Entonces vemos emisiones como esta, ¿no? Les digo, afuera vamos a tener por lo menos 2 telescopios con esta emisión. Esa es la capa siguiente, la cromosfera, la capa más fría del Sol. ¿Y qué estructuras vemos? Vemos estas como nubes, si lo ven aquí, este es un acercamiento de esto. Esto también va a ser el día de hoy. Si tenemos suerte y quedan bien ajustados los telescopios de H-alfa, vamos a ver estas nubecitas en los telescopios allá afuera. Entonces, este es un acercamiento de esta nube. Son nubes ya en el Sol, ¿no? En la superficie, digo, en la atmósfera del Sol, tenemos nubes más o menos como en la Tierra. La diferencia fundamental es que estas nubes están soportadas por campo magnético. Es un material relativamente frío, como todo este, pero está arriba soportado por campo magnético. Y aquí yo creo que no van a alcanzar a ver, pero aquí se ven como llamas, ¿no? Como si estuviéramos viendo fuego. ¿Sí? Esas son las espículas. Esa es una característica muy interesante de la cromosfera. Hay material subiendo, material caliente subiendo, siempre está subiendo, no hemos visto mucho cuando baja, pero hay material ahí, hay mucha efervescencia, digamos, ahí en esta parte de la cromosfera. Después, ¿qué sigue? Pues sigue la corona, ¿no? Y aquí empieza a haber un fenómeno interesante. Les decía, en el centro del Sol estamos a 15 millones, en la fotosfera estamos a 5.700 millones, aquí, perdón, nada más 5.700, 5.700 grados, aquí 4.000 grados, y si nos vamos más arriba, contrario a lo que esperamos en la física, en todos lados, ¿no? El calentador está aquí adentro, el horno está aquí adentro y se va enfriando hacia afuera. Resulta que si nos vamos un poco más arriba, empieza a crecer la temperatura. Entonces aquí ya estamos hablando de temperaturas de millones de grados nuevamente, ¿no? Venía desde 15 millones, 5.700, 4.000 y 1 millón
por acá, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante que no está totalmente explicado, a pesar de que lo conocemos desde hace 50 años, no lo explicamos totalmente. Es la misma imagen, se fijan que están aquí las manchitas, aquí es brillante, la parte que eran manchas aquí es brillante, si lo ven, y es la misma, es el día de ayer, hoy les digo va a estar un poco rotado, pero si se fijan en la corona, estas estructuras ya no tienen nada que ver con las estructuras aquí de manchas, ¿no? Es lo mismo, son campos magnéticos, pero se estructuran de forma diferente solo por la temperatura, ¿no? La temperatura que tiene el plasma, ya aquí estamos hablando siempre de plasma, es decir, gas ionizado, gas que ha perdido electrones. Estos son detalles de estos campos, no sé si ya con esto pueden ver más claro que sí son campos magnéticos, ¿no? Tenemos líneas de campo magnético que recuerdan mucho a las líneas de los imanes, ¿no? Cuando uno pone un imán y limaduras de hierro y cosas así, se ven estas líneas de campo magnético, ¿no? Esto es viéndolo desde el frente y esto es viéndolo desde un lado. Entonces, esto le llamamos los arcos coronales, lux coronales, pero bueno, a mí me gustan más arcos coronales, ¿sí? Entonces son líneas de campo magnético saliendo de una mancha, ¿sí? Aquí está una mancha con una polaridad, digamos, positiva, aquí en los pies de este loop, y sale la línea de campo magnético, y aquí está la otra mancha, siempre vienen en pares, ¿sí? Con la polaridad opuesta. Entonces, lo que estamos viendo siempre son campos magnéticos ahí en la atmósfera del Sol. Y hay otras estructuras. Aquí, si lo alcanzan a ver ustedes, está un poco más oscuro que el resto, ¿no? Hay ciertas partes más oscuras. Esta, por ejemplo, acá también. Aquí se ve, creo, más claro, ¿sí? Está más oscuro. Ahí falta, ahí no hay corona, ahí hay un hueco. La atmósfera del Sol se abre, ¿sí? Y no hay nada, ¿no? Nada lo detiene. Como está a muy alta temperatura, este gas siempre tiende a expandirse, ¿no? O sea, estamos hablando de que está un gas a millones de grados, entonces la idea trata siempre de expandirse, no hay nada que lo limite. De hecho, esto se expande tanto como 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿no? 100 unidades astronómicas. Entonces, podemos decir que la atmósfera del Sol, o sea, el sistema solar, mide un poco más de 100 unidades astronómicas, ¿no? Entonces es el dominio del Sol, todo este espacio está dominado por el gas que se expande del Sol, ¿no? Que se llama viento solar. Hay un gas siempre corriendo en el medio interplanetario que viene sobre todo de estas regiones que están abiertas, decimos que son campos magnéticos abiertos, ahí fluye muy fácilmente el material y permea todo el espacio entre los planetas y alcanza, les digo, distancias muy grandes. Bueno, ¿cómo sabemos que son campos magnéticos? Aquí en las manchas los podemos medir directamente, ¿no? Hay un efecto que se llama Zeeman. Si observamos una línea de emisión de algún material como el hidrógeno, como el helio, ¿sí? Pero tiene que ser una sola línea de emisión. Cuando pasa por un campo magnético muy intenso, se convierte en dos líneas, ¿no? Se abre, se desdobla, se dice, ¿no? Hay un efecto ahí como de polarización, podemos decir, y se desdobla en dos líneas, ¿no? Entonces, así, usando ese efecto Zeeman, podemos medir directamente los campos. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es lo que se llama un magnetograma, es decir, estamos pintando los campos muy intensos en blanco, en positivo, y los campos muy intensos negativos en negro, y lo grisecito pues no tiene, son campos más o menos pues, cercanos al cero, ¿no? No hay tanto campo. Pero si se fijan donde están las manchas, ¿sí? Tenemos campo muy intenso y siempre de ambas polaridades, ¿no? Eso no podemos, no hay monopolos magnéticos, entonces siempre tenemos las dos polaridades, blanco y negro. Entonces, esta estructura bipolar de
de una vez. Todo esto ya desde la superficie, de abajo de la superficie hasta la corona, se llama una región activa, ¿no? Tiene mucha actividad, no traigo ahora películas de esto, pero es muy muy activo. Este campo está produciéndose, está saliendo en general, está conectándose, reconectándose, desapareciendo, y es aquí en estas regiones donde se crean las tormentas solares, que yo creo que han escuchado bastante de esas tormentas. No vamos a hablar ahora de ellas, pero es un lugar donde las tormentas solares aparecen. Bueno, no sé si alcanzan a ver las líneas. Lo que podemos hacer, lo que se hace en general, es que a partir del magnetograma lo usamos como base y podemos extrapolar las líneas de campo magnético. O sea, sabemos cómo están su base y hacemos aquí una extrapolación de las líneas de campo magnético. Desgraciadamente no se ve muy bien, no sé si ustedes lo vean, pero tenemos la región activa y su campo extrapolado a partir del magnetograma. Esto, si pudiéramos ver campos magnéticos, que los podemos ver pero de forma indirecta, ¿no? Si pudiéramos ver campos magnéticos, veríamos esto el día de hoy, ¿no? Una cosa muy similar. Esta es la corona, esta es la cromósfera, la corona y sus campos magnéticos. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero todo está dominado por esos campos magnéticos. Las líneas de campo magnético son las que, a ver, a lo mejor aquí ya se ve un poco mejor. Si ven estas líneas blancas cerradas, van de una polaridad a la otra en las manchas, acá abajo están las manchas, y por casualidad o por no casualidad, aquí donde hay un hoyo coronal, se llama eso, un hoyo coronal, donde no hay material, no hay campo magnético, ¿no? O sea, realmente sí hay campo magnético, pero es abierto, entonces no lo pintaron aquí. Entonces aquí solo se está pintando las líneas de campo magnético cerrado, es decir, que entran en una polaridad y salen de una polaridad y entran en la opuesta, en la fotosfera. Aquí es extraño porque estoy diciendo que son líneas de campo magnético abierto, y también les dije que no había monopolos, ¿no? Entonces algo está extraño aquí. Estas líneas se van a cerrar al final de la heliosfera. A esa distancia de 100 unidades astronómicas se cierran estas líneas. Puede ser un poco antes, pero en general todas se cierran a esa distancia. Ok. Ok, entonces tenemos, les digo, plasma que va a seguir las líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué está pasando? El plasma es un gas ionizado, son partículas cargadas que no pueden escapar fácilmente del campo magnético. Una vez que llegan a donde hay un campo magnético, se quedan atrapadas y empiezan a girar alrededor de las líneas de campo. Entonces es lo que estamos viendo. Entonces, por eso les decía que no podemos ver las líneas de campo directamente, pero sí indirectamente, porque sabemos que el gas que está girando aquí está atrapado en líneas de campo magnético. Entonces eso es lo que estamos viendo, gas atrapado aquí en estas líneas de campo magnético. Y bueno, esta es una superposición ya de muchas imágenes del Sol en varios filtros. Todas estas imágenes ya se tienen que tomar en el espacio, porque estamos hablando ya de longitudes de onda muy peligrosas, ultravioleta cercano, ultravioleta lejano, rayos X, incluso rayos gamma. Entonces, ninguna de esas radiaciones cruza la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces, para observarlas tenemos que salir, poner cámaras en satélites. Entonces, esta es una composición de varios filtros a estas energías, estas longitudes de onda de ultravioleta, y todo siempre está... el campo magnético es el que domina, está dominado todo siempre por el campo magnético del Sol. Entonces aquí vemos un acercamiento a esta región, esta pequeña región. Entonces se ven claramente las líneas ahí, las líneas de campo, cómo están cerrándose ya ven.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se generan esos campos magnéticos? Yo les decía que sin esos campos sería muy aburrido todo, pero ¿dónde se generan? ¿Cómo se generan? Bueno, resulta que ahora tenemos muy claro, si ven, esta es una animación de estos arcos magnéticos, tal vez la vamos a ver 2 veces o más. Este es el que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? El arco que está en el limbo, ¿no? El limbo es el límite del Sol, del disco solar se llama limbo. Entonces, la región activa, y vamos a hacer una animación de esos campos magnéticos ahí en el Sol. Entonces, estamos viendo, pero lo importante aquí es ver abajo. ¿Sí? Nos pasamos abajo de la piel del Sol, de la fotosfera, y estamos viendo que los campos están saliendo desde abajo, ¿no? Entonces están saliendo por sus manchitas, ¿sí? Tienen, ¿se acuerdan? Una polaridad, la otra, la opuesta. Entonces están saliendo por ahí y bueno, pueden crear tormentas, pero les digo, en este momento no vamos a hablar mucho de tormentas, porque cuando haya una... digamos, no es el propósito de la plática. Entonces, lo interesante es eso, ¿sí? Que podemos ver que esos campos no se generan en la superficie, sino que vienen de una parte interior del Sol, ¿no? De la fotosfera, un poco más abajo de la fotosfera. Entonces, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Lo que podemos ver que sucede ahí, vamos a terminar de ver esta es la explosión. Ok, ¿qué sucede? Bueno, esta es otra animación. Les digo, no tenemos forma de ver hacia adentro. Todo lo que vamos a ver son inferencias, pero son inferencias con mucha precisión, ¿sí? Se usa, para sacar esto se usa algo que es la heliosismología, se llama, es decir, vemos cómo oscila la piel, la superficie del Sol está oscilando siempre, está cambiando, es un gas, el Sol es una esfera de gas, entonces es un cuerpo oscilante. Entonces, si podemos medir estas oscilaciones, así como se hace en la Tierra cuando tiembla, si podemos medir las oscilaciones, podemos saber por dónde se transportó la onda que estamos viendo, ¿no? E inferir a partir del tipo de onda, ¿sí? Si es una onda de presión, inferir las características del medio que cruzó esa onda. Entonces, toda la inferencia que tenemos dentro del Sol, además de los modelos, o sea, tenemos modelos teóricos y los combinamos con las observaciones de heliosismología. Entonces, esto que les voy a mostrar es el resultado de ya como 10 años de estudio, o un poco más, 15 años de estudio de heliosismología. Y la idea es ver qué está pasando. Está rotando muy rápido el Sol, ¿no? Es una animación muy rápida, y lo que tenemos son flujos. Ya sabemos cómo se está moviendo el gas en el interior del Sol. El gas en el interior del Sol se está moviendo, si lo ven, de esta forma, pero aquí lo que estamos poniendo en colorcitos es en morado cuando se mueve muy rápido, el gas se mueve muy rápido aquí, y en rojo, si ven también las líneas son pequeñitas, el gas se mueve muy lento. Entonces eso se llama rotación diferencial, y hay como corrientes en este sentido, en el sentido ecuatorial. Este es el ecuador del Sol. En el ecuador es mucho más rápido el movimiento del gas que en los polos, ¿no? Hacia adentro todo se mueve como un cuerpo rígido, ¿no? Entonces tenemos una superficie bien clara, bien definida aquí, ¿sí? Hacia adentro, esto se llama zona de convección por estas celdas convectivas que les decía. Hacia adentro es una zona de radiación porque la presión es tan grande allá adentro, sigue siendo gas a mucha presión, pero es tan grande que no permite que haya movimientos del gas, ¿no? El gas está ahí tan presionado que no se puede. A partir de esta superficie, que está bien clara, bien definida, se empieza a mover el gas y empieza la convección, ¿no? Vamos a ver. No nada más tenemos el movimiento de rotación diferencial, sino tenemos también
la convección, ¿sí? Celdas convectivas, y unas celdas mucho más grandes, unos movimientos, si lo ven aquí estaría, no está porque no se ve bien, pero aquí serían la convección, ¿no? Celdas convectivas estarían aquí sobrepuestas, pero tenemos movimientos mucho más grandes, tenemos corrientes mucho más grandes, si lo ven, esas corrientes, la rotación diferencial más la convección, ¿sí? Generan mucha turbulencia, ¿sí? Y esa es la clave del campo magnético. Esto es un gas ionizado, ¿sí? Con movimientos turbulentos, entonces se genera una cantidad muy importante de campo magnético, ¿no? Tenemos mucho campo magnético generándose en esta parte del Sol. La energía viene de adentro, sigue siendo la misma, sigue siendo la energía de las reacciones nucleares, pero se convierte esa energía, parte de esa energía se convierte en energía magnética, ¿no? Entonces estamos creando campo magnético. El Sol es un generador muy potente de campo magnético, ¿no? Además de la energía que tenemos. Y eso entonces, ¿cómo se traduce ya en el campo magnético? Estas son simulaciones, les digo, ponemos todos estos movimientos en una computadora y vemos qué campos magnéticos se generarían. Entonces ahora ya lo que estamos viendo son los campos, estas líneas son campos magnéticos que se generaron debido a ese movimiento, ¿no? Sobre todo a la turbulencia del movimiento. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque un movimiento bonito no se sostiene, ¿no? Un movimiento de generador necesita mucha energía, ¿no? Entonces la turbulencia no necesita tanta energía y se está creando campo magnético siempre dentro del Sol, y si se fijan, después puede salir a la superficie. No sale todo, no sale siempre, sale en etapas. Esto es otra cosa que tenemos que entender, todavía no está claro por qué este campo no está saliendo constantemente. Siempre tenemos esos movimientos de convección, de rotación diferencial, todo eso, pero el campo magnético no sale constantemente, sino que sale en ciclos, ¿sí? Eso no lo entendemos muy bien, y parece que está relacionado, todo sugiere a que está relacionado con esta distancia, ¿no? De que se genera muy abajo y aquí se guarda, se almacena, ¿sí? Entonces tenemos ciclos en los que durante 5 años este campo empieza a salir, hasta que llega a un máximo, y después decrece su salida del campo magnético, ¿sí? Tenemos un máximo de actividad, muchas manchas, muchas explosiones, muchas tormentas solares, y después, 5 años después, empieza a bajar, ¿no? Y se repite el ciclo cada 11 años. Tenemos también un ciclo más grande de 100 años, que ahora estamos en la parte baja. Entonces cada 50 años estos ciclos de 11 años van creciendo en magnitud y luego van decreciendo, y hay otros ciclos todavía más grandes. Eso todavía no lo entendemos, es de las cosas que hay que estar trabajando, ¿sí? Hay trabajo para los físicos solares. Bueno, ya finalmente, ¿qué hacemos en el Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿no? Estamos muy interesados en lo que se llama inyecciones de masa coronal. De repente, estas estructuras que vimos como nubes, estas nubes pueden salir, se desestabilizan y salen disparadas hacia el medio interplanetario. Entonces aquí vemos varias de estas nubes. Es muy común ver este tipo de... Esta no es animación, esto ya es el coronógrafo, ¿sí? El eclipse que les digo que siempre estamos observando, y vemos cómo pedazos de la atmósfera del Sol salen hacia el medio interplanetario, salen disparados con velocidades de miles de kilómetros por segundo. O sea, podrían cruzar la República Mexicana en unos segundos, ¿no? Y llegan entonces a la Tierra en unos días, ¿no? De 1 a 5 días, dependiendo de la velocidad, llegan a la Tierra estas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos tantos instrumentos en el espacio que vemos cómo se transporta en el medio interplanetario. Entonces por acá está el Sol, ¿sí? Los eclipses artificiales se verían aquí, y hasta acá está la Tierra. Entonces es el medio interplanetario, es el viento solar. ¿Sí se acuerdan que les dije que hay un gas siempre permeando el medio interplanetario? Ahí se puede ver claramente, todo esto es el viento solar.
y montado en el viento solar vienen estas nubes de plasma que pueden causar algunos efectos, sobre todo en la tecnología de la Tierra. Pero bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros. Estamos estudiando mucho el transporte de estas eyecciones de masa coronal en el instituto. Vamos a dejar de que termine. Ya terminó. Otra cosa interesante que estamos viendo, este es un eclipse, son datos muy nuevos. Este es un eclipse, pero el que nos está estorbando ahora es el Sol. Estamos viendo los rayos cósmicos que vienen de la galaxia, sobre todo, pero vienen de muchos lugares del universo, y son partículas cargadas, ¿sí?, con mucha energía que vienen de todos lados del universo. Entonces resulta que cuando el Sol está aquí encima de nosotros, crea un eclipse para los rayos cósmicos, y entonces vemos su sombra con un instrumento como el Hubble, el arreglo Hubble, que es un instrumento muy importante aquí en México, y estamos viendo la sombra del Sol, ¿sí?, un eclipse de rayos cósmicos, ¿no?, causado por el Sol. Entonces es de las cosas que estamos muy interesados, porque esta forma la da también el campo magnético del Sol, ¿no? Si fuera un eclipse muy bonito, esperaríamos un círculo. Si no tuviera campo magnético el Sol, veríamos solo un círculo negro aquí, muy pequeñito, de medio grado. Pero todo esto, toda esta dispersión, tiene que ver con el campo magnético. Entonces nosotros vamos a usar este tipo de información para obtener el campo magnético de la corona del Sol. Un experimento ya con este eclipse va a ser vamos a estudiar con este equipo. Es un equipo relativamente simple que estudia ondas que se llaman BLF, muy baja frecuencia, que son emitidas por estaciones que se encuentran en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, estas tres en el norte de América, ¿sí?, y nosotros estamos viéndola aquí, pero vemos estaciones que están en muchos lugares del mundo, ¿sí? Entonces esos son el tipo de datos que tenemos, y queremos ver qué va a pasar con estas ondas. Vamos a estudiar. Este es un ejemplo de los datos de esta estación, que está en la costa este de Estados Unidos, al norte. Durante la noche se forma la capa. Estas onditas viajan porque rebotan en la atmósfera, en una capa que se llama ionosfera. Entonces van rebotando, las generan aquí, rebotan en la ionosfera, una capa que está a 50 kilómetros de altura, rebotan en el mar o en la tierra, y vienen así, vienen rebotando de ionosfera, tierra, mar, ionosfera, y llegan a la estación final de observación. Entonces, esta observación, por ejemplo, de día y noche con este experimento, nos va a permitir conocer con mucha precisión durante el eclipse los procesos de ionización de la atmósfera aquí en la Tierra, ¿no? ¿Qué está pasando a 50 kilómetros de altura durante un periodo corto de tiempo que no tenemos cuando hay observaciones, porque los cambios son demasiado bruscos? Eso es lo que estamos preparando. Esperemos tener resultados pronto de esto en geofísica. Y bueno, creo que ya me pasé, entonces gracias.